tener una administración eficiente que cuide los recursos públicos, que evite y que combata la corrupción, y desde luego que buen gobierno es tomar medidas y acciones contundentes para frenar tanto la corrupción como el saqueo. En diciembre de 2024, que llegó esta nueva administración encabezada por el gobernador Armenta, nos encontramos con distintos casos un poco complicados que impiden y que detienen o que frenan el desarrollo de Puebla al potencial que puede alcanzar, porque se han comprometido recursos multimillonarios precisamente por actos de corrupción, porque desde el poder se permitió implementar esquemas que permitieron que los recursos de las y los poblanos no se destinaran a los proyectos que son más necesarios en materia de seguridad, de salud, de educación, de cultura, de deporte. Y nos encontramos con casos que precisamente por esta visión de hacer un buen gobierno, el gobernador instruyó al equipo que se realizaran mesas de trabajo por meses, análisis, para lograr frenar parte de lo que nos heredaron administraciones anteriores. Si me ayudan con la primera lámina, tuvimos cuatro casos muy importantes en el Estado sobre deuda oculta, deuda que jamás se acreditó como lo que es. Estas obligaciones financieras son deuda del Estado, comprometiendo sus finanzas por 20 o 30 años a través de los esquemas de APPs y PPS. El Centro Integral de Servicios, que es el edificio que alberga las oficinas gubernamentales para trámites, está ubicado en la capital del estado. Este proyecto que implementaron en 2011 vence en 2037. Se han pagado 2.639 millones prácticamente, cuando costó en su momento 1.372. Para este año 2026, de acuerdo a la ley de egresos, tenemos que pagar 259 millones de pesos, en promedio 21 millones de pesos mensuales para seguir pagando este edificio. Nos instruyó el señor gobernador realizar una mesa de trabajo, lo estamos haciendo con los empresarios quienes tienen este proyecto de prestación de servicios. Estamos conciliando y revisando para buscar una terminación anticipada y que las finanzas del Estado no continúen con esta complicación. Para el caso del Museo Internacional Barroco, un museo que no era de los poblanos, un museo que no era de Puebla, un museo que operaba una empresa. De igual forma, desde el 2016 que lo implementaron, con un costo total que va a llegar a más de 14,000 millones de pesos, se han pagado casi 4,000 hasta junio 2025, que fue la conclusión de la mesa de trabajo con el equipo del gobierno del estado, y se logró ya la terminación anticipada, se logró un buen acuerdo en favor de Puebla. Tendríamos que haber pagado todavía un poco más de 10,000 millones de pesos para llegar al año 2039, y en lugar de pagar esos 10,000 millones de pesos, iniciamos en agosto con un crédito de corto plazo con el que estamos pagando 2,000 millones de pesos. Ya lo iniciamos a pagar el año pasado, vamos a continuar hasta julio de este año, terminando por pagar 2,000, ahorrándole al Estado 8,000 millones de pesos. Además, pensando en las siguientes administraciones, porque hasta el 2039 implicaba 2 sexenios más, 2 gobiernos más, con estos recursos comprometidos,
que año con año, mes con mes, pues va mermando la capacidad financiera de proyectos y de programas de los estados. Así que nosotros, con esta directriz del gobernador Armenta, estaríamos dando a las siguientes administraciones liberando de esta presión y pues desde luego que van a poder invertir en temas prioritarios para el Estado y esta administración ya lo está haciendo. El tercer caso, las plataformas de Audi, que fue un proyecto de construcción por APP con un costo de 5,000 millones de pesos y se han pagado hasta el 2025 casi 8,600 millones de pesos. 8,600 millones de pesos y tenemos que concluir en noviembre del 2028. Tan solo para este año tendríamos que estar pagando 753 millones de pesos para esta deuda y faltan todavía 2 años y 2 años más para que salgamos de este compromiso de pago. Y la concesión de agua, los gobiernos con esa alianza que tenían entre PRI, PAN y MC, en 2013 reformaron la ley y en el Congreso del Estado permitieron que el agua ya no fuera de los poblanos, se entregara a particulares, se les dio esta concesión, los particulares tienen ahora la capacidad de definir las tarifas, se ha dado una contraprestación inicial por 1,486 millones de pesos. Obviamente están obligados a hacer inversiones que estamos revisando porque la infraestructura no es adecuada para dar un servicio y garantizar un suministro adecuado y de calidad. Tenemos pendiente todavía pagar más de 2,740 millones de pesos para llegar al 2044, que es cuando termina esta concesión. Y haciendo una revisión, si nosotros en este momento quisiéramos cancelar unilateralmente esta concesión, tendríamos que estar pagando una indemnización que ronda los 7,000 millones de pesos, imagínense, lo que significaría regresarle el agua a las poblanas y a los poblanos. Son los casos más relevantes que tenemos en esta materia. Estamos trabajando en cada uno de ellos. Conforme haya avances, el señor gobernador hará de conocimiento público los logros y los acuerdos, porque se trata de hacer buen gobierno y de ser eficientes y hacernos también nosotros responsables para que esto no siga pasando en Puebla. Muy fácil sería para nosotros, porque esa fue la indicación del gobernador, muy fácil es decir, pues así estaban las cosas y no fue en nuestro año, no fue en nuestro gobierno y pues ni modo a pagar. No, la instrucción es trabajar y velar para que todo esto se pueda componer, reconstruir y que esos recursos se inviertan donde más lo necesita el Estado. Y otro tema fundamental sobre corrupción. Fíjense que, si me ayudan con la otra presentación. Llegando a la administración en 14 de diciembre de 2024 nos encontramos también con casos de litigios que llevan años en demandas contra el gobierno del Estado. Litigios que desde luego ocurrieron en otras administraciones y que algunos de ellos ya tienen sentencia también obligando al Estado a pagar. Ahorita les voy a dar el detalle. Y son casos que estamos defendiendo y que estamos todavía buscando la manera de que el daño al patrimonio de Puebla sea el menor. Son 89 litigios en distintos temas: obra pública, prestación de servicios, facturaciones y arrendamientos. Nos han demandado por más de 5,500 millones de pesos. Hay 29 litigios de estos 89 que ya tienen una sentencia firme. Nos están sentenciando con 1,500 millones de pesos, pero ojo, esta cantidad no incluye la actualización y seguramente esta cantidad, una vez que tengamos
que enfrentar el pago se irá al doble, 3,000 millones de pesos por lo menos por estos litigios. Estamos implementando estrategias en defensa del patrimonio para evitar este grave daño a las finanzas del Estado. Si me ayudan con la siguiente lámina, y tendremos que de estos 89 hay 9 que son los más importantes porque son los de mayor cuantía. Estos ascienden a 4,651 millones de pesos y de estos 9 hay 3 que ya tienen sentencia firme. Antes de que nosotros llegáramos, ya los gobiernos estaban sentenciados a pagar más de 1,200 millones de pesos. Si me ayudas con la siguiente, por favor. Y fíjense, esto es muy importante hablando de cómo estamos investigando para cerrarle el paso a la corrupción. Hay un modus operandi de este tipo de empresas, porque más allá de qué contratos, qué demandas tenemos, es analizar cómo se dieron las cosas, quién lo permitió, porque hubo servidores públicos que se prestaron a esto y fueron parte del negocio. Por este tipo de análisis y de acciones que estamos tomando, por supuesto que el gobierno ha tenido pues hay gente que se está manifestando en contra del gobierno porque estamos poniendo orden. Y aquí está la razón, una de las razones de por qué hay grupos que atacan al gobierno, porque perdieron sus privilegios. Esa colusión que tenían con el gobierno ya no está permitida. Si un funcionario público de esta administración tiene algún indicio, de inmediato se investiga. Ya van más de 280 casos que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno ha estado generando investigaciones y expedientes en contra de funcionarios y servidores públicos, porque no se va a permitir ya. De estos 9 juicios que comentábamos, hay 4 muy claros donde hay distintos montos de 276, 40, 51, 23 millones de pesos que sumarán 854 millones de pesos en la suma total defraudada. Pero fíjense la característica que tienen estos. Todos ellos fueron contratos a precio alzado. Esto quiere decir que este tipo de contratos no pueden tener modificaciones ni en los montos ni en los plazos. Pues ellos sí lo hicieron. Fíjense cómo lo hicieron. Adelante, por favor. Ya concluidas las obras, firmaban los finiquitos. Es decir, el gobierno ya concluía ese compromiso del contrato, los liquidaba, los finiquitaba, pero durante la ejecución de las obras fueron levantando una especie de boletines informativos que no existen en la ley, no están previstos, pues ellos sí lo estuvieron haciendo entre empresas y servidores públicos que se coludieron, porque estos boletines lo que fueron acreditando posteriormente fue obras adicionales, volúmenes adicionales a los proyectos originales, lo cual no está permitido por esta figura, pero ellos lo hicieron. Entonces, años después de que ya el gobierno firmó los finiquitos y les pagó, iniciaron demandas estas empresas. Si le das la siguiente, por favor. Desde luego, porque el gobierno, una vez que finiquitó, les dijo: no me puedes pedir pago adicional si yo ya te pagué un finiquito. Pues insistieron con esos pagos adicionales, diciéndole al gobierno: nos deben, y por supuesto que el gobierno del estado no pagó. Entonces, con esa colusión también que había con el Poder Judicial, que ya está en una nueva etapa de renovación y de transformación, hubo quienes se prestaron dentro del Poder Judicial a emitir estas sentencias ventajosas contra el gobierno, contra el erario, y le dijeron al gobierno: pues sí, sí le tienes que pagar. Imagínense eso. Y es un modus operandi que estuvieron realizando, porque además van cambiando sus domicilios fiscales. Los casos más importantes los tenemos litigando en Nuevo León, una empresa que estuvo trabajando en Puebla.
y se coludieron con el Poder Judicial allá en Nuevo León y los jueces emitieron sentencias allá en contra del gobierno de Puebla. La siguiente, por favor. Creo que ya es la última, ¿verdad? Ok. Pues todo esto lo estamos litigando, estamos integrando expedientes, estamos presentando ya demandas, porque no podemos permitir que servidores públicos y que empresas se sirvan del gobierno cuando hay tantas necesidades y que los recursos son limitados. La instrucción del señor gobernador ha sido muy clara y tenemos que hacer un gobierno transparente, humano, cercano, comprometido y que dé resultados. Y en eso estamos. Estaremos pasando de una etapa de deuda oculta, de saqueo, a una nueva etapa con rumbo de Puebla hacia la reconstrucción y a recuperar la grandeza de Puebla. Gobierno del Estado de Puebla.